Vemos un complemento del ejercicio 498 que corresponde a el ejercicio 4 de la lista nueva de ejercicio 5. Pero los casos que no se vieron o los casos nuevos son el 7 y el 8. O sea, bosquejar los gráficos de las funciones exponenciales como están definidas aquí. G sub 7 es igual a valor absoluto de e a la x y g sub 8 de x es igual a e elevado a valor absoluto de x. Y del caso 7 a su vez vamos a ver un complemento, algo adicional que hace que el análisis sea diferente. Ahora vemos por qué. Así que se van a ver solo del ejercicio 4 de la lista 5 los casos 7 y 8 porque los anteriores estaban en el ejercicio 5 de la lista de ejercicios 5 de la página 53. Bueno, entonces vemos el primero. G sub 7 igual valor absoluto de e a la x. Como siempre se comienza del gráfico de la función exponencial que hay que conocerlo de memoria. O sea, no vamos a estar construyendo una tabla de valores para construir el gráfico. Ya se sabe que es una función que siempre está por encima del eje OX, o sea, que siempre toma valores positivos, siempre va a estar en los cuadrantes 1 y 2 el gráfico, que para x tendiendo a menos infinito, la función tiende a 0 por la derecha, y que cuando x tiende a más infinito, la función tiende también a más infinito. Y como característica especial, que corta al eje OI en el punto 0,1. Ese es el gráfico de e a la x. Entonces, como nos piden valor absoluto de e a la x, lo que influye en las barras de valor absoluto es que los intervalos en los cuales la función esté por debajo del eje OX, o sea que tenga o que tome valores negativos, se hacen positivos por la existencia de las barras de valor absoluto. Ahora, ¿qué acontece? Que en este caso particular y solo en este, la función e a la x, como vimos, siempre está por encima del eje OX, o sea, siempre es positiva. Entonces, el hecho de que tenga barras de valor absoluto no cambia el gráfico, porque el valor absoluto de un número positivo es el mismo número positivo. O sea que no hay variación en el gráfico. Ahora, vuelvo a repetir, es en este caso particular, porque si en lugar de considerar g de x como e elevado a la x, se considera otra función exponencial que ya se vio también en el ejercicio anterior, g de x igual e a la x más alfa o menos alfa, en este caso escribimos e a la x menos 3, y consideramos la función g sub 9 como valor absoluto de e a la x menos 3, la cosa cambia. ¿Por qué?
porque al graficar la función g de x, por la existencia de s-3, se había visto que la función descendía 3 unidades. En vez de ser asintótica sobre el eje OX, ahora es asintótica sobre el punto -3. O sea que ahora la función e a la x menos 3 tiene para todos estos valores de x desde menos infinito a este valor, toma todos valores negativos. Por lo que al considerar valor absoluto de la función, como dije antes, todos los valores negativos que tome la función se convierten en positivos. Y ahí sí los gráficos ya no son iguales, como vemos aquí. Acá están graficadas las dos funciones. La función original, que sería lo que está en rojo, aquí, más toda esta parte. Pero ahora, lo que está en rojo, que correspondía a valores numéricos negativos que tomaba la función, se convierten en valores positivos. O sea, se produce una simetría con respecto al eje OX. Y nos queda esta parte ahora entonces. Se simetriza con respecto al eje OX. Vuelvo a repetir, no ocurría esto en la función del ejercicio porque estábamos trabajando con e a la x. Pero ya al variar la función, hacer e a la x más 4 o e a la x menos 4, el gráfico se modifica. Así que la existencia, o sea, como resumen, la existencia de valor absoluto de una función, lo que hace es que todos los valores negativos que tome la función se convierten en valores positivos. O sea, se simetriza, los valores negativos se simetrizan con respecto al eje OX y los valores positivos quedan como estaban. Si la función no fuera exponencial, fuera otra función, que fuera todo el gráfico de la función estuviera por debajo del eje OX, o sea que fuera toda la función negativa, lo que hace las barras es que se simetrizan todos los valores con respecto al eje OX y pasan a ser todos positivos, como si hubiera un espejo sobre el eje OX. Se obtiene la imagen reflejada por encima del eje. Pero vamos a concentrarnos solo en estos casos. Vamos a ver ahora el caso 8. O sea, g sub 8 de x es igual a e elevado a valor absoluto de x. Observen la diferencia con el caso 7. O sea, en el caso 7 las barras va para toda la función. Es valor absoluto de g sub 7. Aquí es valor absoluto solo de la variable de x.
Bueno, entonces de nuevo se comienza por el gráfico de e a la x. Y en este caso, para generalizar, lo que se tiene es que una función cualquiera, tomando como variable valor absoluto de x, la podemos definir en dos partes. Si x es mayor o igual que 0, queda la función misma, a de x. Y si x es negativo, al existir valor absoluto, lo que se hace es se considera a de menos x. Por ejemplo, si estamos considerando a de más 3 entre barras, nos queda a de 3. Y si estamos considerando a de valor absoluto de menos 3, lo que se escribe es a de menos 3, o sea que nos queda a de 3. ¿Esto qué significa? Esto es para una función general, que todos los valores numéricos que toma la función para cuando x es mayor o igual que 0, se simetrizan con respecto al eje OI. Porque a de menos 3 se convierte en a de 3, a de menos 5 se convierte en a de 5. Y como a de 3 y a de 5 es positivo, nos queda simetrizado con respecto al eje OI. Entonces, en este caso, graficamos las dos funciones y lo que se observa es que para los valores negativos de x, por ejemplo, g sub 8 de menos 1 se convierte en g de 1. G sub 8 de menos 2 se convierte en g de 2. O sea que se simetrizan los valores para los x positivos, se simetrizan con respecto al eje OI. Sí, queda la duda, o sea, no tienen por qué ser positivos los valores que tome G sub 8 a la derecha de 0. No es eso, lo que se simetriza son los valores numéricos de la función con respecto al eje OI para cuando x es mayor que 0. O sea, no interesa si esta parte, esto, está por encima del eje o parcialmente por encima del eje X y por debajo. Lo que interesa es que cuando X es mayor que 0, los valores de la función se simetrizan con respecto al eje OI. Independientemente de que este punto sea por encima del eje o esté por debajo del eje. Hago una pausa aquí para copiar un nuevo gráfico para aclarar esto, porque me parece que no quedó claro. Vamos a ver otro caso similar a este último, pero
que tiene un gráfico diferente. Vamos a considerar ahora la función g e elevado a la x menos 2 y la función g sub 10 a esta altura, que es e elevado valor absoluto de x menos 2. G de x ya se había visto anteriormente en el ejercicio que vimos ayer. O sea, ahora la asíntota pasa a estar en menos 2. La asíntota horizontal. O sea, toda la función con respecto a la función e a la x caía 2 unidades en el eje OI. En vez de tener la asíntota sobre el eje OX, ahora tiene la asíntota en menos 2. Cada punto del gráfico e a la x cae 2 unidades para obtener el gráfico de e elevado a la x menos 2. ¿Qué pasa con g sub 10? Como dije en el caso anterior, cuando es la variable que está afectada de barras de valor absoluto, todos los puntos del gráfico cuya abscisa es positiva, o sea que todos los puntos del gráfico que tienen un x positivo, se simetrizan con respecto al eje OI. En este caso, hay valores numéricos de la función que son positivos, pero también hay valores numéricos de la función que son negativos, y estamos siempre trabajando para los x positivos, o sea que estamos considerando esta parte del eje. Así que acá tenemos un ejemplo de que valores numéricos de la función, algunos son positivos y otros son negativos. Cuando se está considerando e elevado a valor absoluto de x menos 2, para los x negativos lo que se hace es simetrizar aquellos valores de la función para los x positivos. O sea, se obtiene este gráfico. Hay una parte, para los x positivos queda igual, y para los x negativos se simetrizan aquellos valores de la función para los x positivos. Por ejemplo, si estamos considerando el valor menos 1, x igual menos 1, lo que se hace es considerar el valor de la función para x igual 1. Y se simetriza con respecto al eje OI para obtener ese punto. Cuando estamos hablando de x igual menos 2, lo que se hace es, para x igual 2, se simetriza con respecto al eje OI para obtener ese punto que está ahí. A ver si lo puedo dejar horizontal. Ahí. O sea que el valor para x menos 2, que estaba aquí por el hecho de estar con
signo de valor absoluto pasa a estar aquí, que es el simétrico de este punto. Vemos uno más, o sea, vamos a considerar 1,5, por ejemplo, este punto, menos 1,5. Entonces, lo que se hace, se toma el punto 1,5 positivo y el valor numérico que toma la función para 1,5 se simetriza con respecto al eje OI. Y se obtiene este punto. O sea que no tiene nada que ver con el que correspondía a la función original que está acá. Y por último, vemos entonces el gráfico solo de la función g sub 10, que quedaría así entonces. Bueno, esto finaliza el complemento del ejercicio 4 de la lista de ejercicios 5, entonces.